Bien, regresamos con ustedes. Les habíamos prometido una brillante entrevista, pero antes quiero darle las gracias y la bienvenida a Eli Helier, que se integra con nosotros. Saludos. Hola, Eli. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Qué hay de bueno? ¿Cómo está la vida? Lo que usted traiga. Traigo mucho. Yo he recibido muchos elogios del programa y dicen, lo mejor que tú tienes ahí es a él. No. Y yo digo, ¿cómo? Lo mejor es que sí. Y ayer me dijo uno, que ese tipo sabe a cocolo. Te hace un moro cocolo en cualquier momento. Un moro cocolo. Un moro cocolo. Bueno, Ramón Ceballos es un profesional, psiquiatra, ha sido un legislador, para mí uno de los hombres más eficientes en el Congreso Nacional. Y tiene un tema que a nosotros nos ha gustado mucho, que es la deficiencia que tiene la atención de la salud mental, pero él lo asocia con unas consecuencias de esas deficiencias en perjuicio de la sociedad. Le queremos dar la bienvenida, darle los buenos días, Ramón. Saludos. Muy buenos días, un grato placer tener la oportunidad de compartir en principio con tres grandes amigos y en segundo lugar con un público que a diario de lunes a viernes sigue este programa Periodismo y Sociedad. Así es. Ramón, ¿qué es lo que pasa con la salud mental? Que hay permanente grito, que no hay atención, que no hay apoyo, que no hay presupuesto, que no hay un plan. ¿Cuál es la realidad que usted le ve de salud mental? Mira, la verdad que yo debo comenzar este programa diciendo que ustedes, los dominicanos, están acostumbrados a verme a mí en primer lugar como político y en segundo lugar como legislador, pero han dejado siempre de lado mi profesión como tal, con una experiencia de más de 30 años trabajando en salud mental. Lo primero que yo tengo que decirte que es la salud mental. La salud mental no es un lujo ni es una cosa que esté de moda. Es lo que realmente permite que el ser humano pueda tener un ambiente armónico, psicológico, de bienestar y también social. Eso realmente es lo que nos permite a nosotros pues también poder sentir, poder expresar emociones y sobre todo poder comunicarnos con la sociedad en un ambiente normal. Nosotros, la verdad es que hablar de salud mental es un tema que en la República Dominicana ha sido un tabú, ha sido postergado, en los propios hogares se deja a un lado, en las escuelas se minimiza y las autoridades que están llamadas a tomar decisiones para mantener un estado de bienestar social en ese segmento importante de la población, lo postergan y no le dan la importancia del lugar. La República Dominicana, a partir del inicio de la década del 20, la Organización Mundial de la Salud concibió una visión más humana al ser humano que padece de estos problemas. Porque lo cierto es que se ha convertido en una epidemia. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 27% ahora mismo después del COVID, antes era el 25%, tiene o ha tenido algún trastorno de salud mental. Ellos consideran que en la República Dominicana realmente hay un 20% de su población que arrastra un problema de salud mental. Yo creo, lo veo demasiado bajito porque es prácticamente una excepción. Pero si partimos nosotros de ese criterio, la verdad es que la propia Organización Mundial de la Salud establece que deben haber un promedio de 10 a 20 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. En la República Dominicana, desgraciadamente, nosotros tenemos 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Si nosotros nos llevamos el dato que da la Organización Mundial de la Salud de que el 20% está enfermo y tenemos una población de 11.5 millones de habitantes, lo normal es que entonces lo extrapolemos y lleguemos que 2.300.000 dominicanos y dominicanas han sufrido o están sufriendo un problema de salud
mental. ¿Qué ocurre? Que a partir del año 2006, poniendo en práctica las sugerencias que hacía la Organización Mundial de la Salud, se comenzó a implementar una política orientada a que los centros de salud mental, en la República Dominicana solamente había un centro de salud mental que todo el mundo lo conoce o lo conocía como el Hospital Psiquiátrico Padre Villini, y normalmente, o sea, popularmente se conocía como el 28 o el lugar de los locos. Eso trajo como resultado esa política que se introdujera en el Congreso de la República Dominicana en el año 2005 y que luego se aprobó en el año 2006, a principios del 2006, una ley que se conoce como la Ley 1206. La Ley 1206 contemplaba redefinir la política de salud mental para esa población que está afectada. Y en primer lugar, si nosotros lo que tenemos una gran deficiencia en términos de profesionales de la salud mental, y eso lo juntamos con la deficiencia que hay de salud, en el país, pero además la deficiencia que hay en términos económicos para sustentar esa política que definió esa ley, pues indudablemente que las cosas se complican. ¿Qué ocurre? La República Dominicana apenas aporta menos del 2% del presupuesto del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana a los programas de salud mental. Por lo tanto, que de por sí el presupuesto del Ministerio de Salud Pública es deficiente, entonces mucho más deficientes son los recursos que se aportan para abordar el problema de la salud mental. La verdad es que entonces eso ha traído como resultado que las políticas que se debían definir en esa ley, los planes y programas, incluso un plan que elaboró en el año 2019 la Organización Panamericana de la Salud, no se hayan podido poner en práctica. Entonces, por eso nosotros vemos que en unas sociedades con tantos problemas sociales, sobre todo estructurales, desde el punto de vista incluso económico, pues indudablemente que se reflejan en una serie de patologías, una serie de enfermedades que afectan el comportamiento humano. Y por eso nosotros pues, no hemos podido abordar con la responsabilidad que amerita precisamente estos problemas que afectan a la República Dominicana. Esa propia ley y otras leyes que han habido posteriormente a eso establecen que la salud mental debe ser una integración, una parte integral de lo que es la salud en la República Dominicana, y hasta ahora no lo hemos logrado. ¿Qué nosotros hemos planteado para esto? Que el problema no es cambiar la ley como plantea precisamente en este momento el ministro de Salud Pública en la República Dominicana, porque si hemos identificado que el problema va económico, el problema es por falta de personal con capacidad para poder abordar esos temas, que nosotros debemos iniciar un trabajo desde la escuela para que se rompa con un elemento que es fundamental y que pone traba, que es el estigmatismo, la estigmatización que se le indica a la persona que de una forma u otra se identifica que tienen un trastorno de salud mental. Y en segundo lugar, que se aporten los recursos necesarios, tal como establece la Organización Panamericana de la Salud, que se le dé el 5% del presupuesto que se le asigna al Ministerio de Salud Pública. El 5% de ese presupuesto para programas y proyectos que tienen que ver con salud mental. Pero que entonces también, en lugar de nosotros tener esos centros de acopio, como se les llamaba anteriormente, y nosotros lo catalogábamos así, de almacenar a seres humanos que de una forma u otra no pueden estar con su familia, como es el centro del 28, se creen centros ligados a la comunidad, como establece esa propia ley. Pero una consideración... Y que de esa ley... Perdón, una consideración podríamos hacer. Todo ese esquema de la ley y todo ese esquema que usted está poniendo brillantemente, y las salidas y las alternativas que usted está planteando, ¿hay alguna
política, digamos, de Estado o de los partidos políticos que apoyen esas ideas? Y perdonen la interrupción, pero es que me abordó esa inquietud. Mire, la verdad es que esa ley va a tener el próximo año 20 años que se promulgó. Y lo cierto es que hasta ahora no ha habido planes, programas, ni proyectos, y mucho menos presupuestos orientados a cumplir con ese segmento. Porque, como le decía al principio, este es un tema que no se aborda y que la comunidad de por sí está negada a abordarlo. Y por lo tanto, los últimos en tomar decisiones son precisamente las autoridades. Las autoridades, pues hasta ahora, en estos 20 años que va a tener, no han sido lo suficientemente hábiles como para tomar decisiones en ese sentido. Por lo tanto, yo considero que si hemos tenido 3 presidentes, 3 grupos políticos en este periodo y ninguno de los 3 se han preocupado hasta ahora, pues los partidos políticos de por sí entonces no se preocupan por ese problema. Vamos a pedir un permisito para irnos a una pausa. En la próxima, yo creo que abordemos el asunto de las consecuencias que tiene la sociedad, consecuencias que son negativas por la falta de una política de salud mental. ¿En qué se reproduce eso en la sociedad? Vamos a una pausa y venimos con el doctor Ramón Ceballos, psiquiatra, hablándonos de la salud mental y sus consecuencias en el país. Bien, regresamos con ustedes y con el doctor Ramón Ceballos. Yo le dejé al final del segmento anterior una inquietud que no se le expresé, pero que se la tenía para ahora. Ramón, con esa deficiencia del sistema de salud mental de la República Dominicana, el sistema oficial, que es abarcando todo, ¿qué consecuencias cree el doctor Ceballos que eso puede acarrear y está acarreando en el engranaje de la sociedad, en el desenvolvimiento de la sociedad día a día? Mira, lo cierto es que las patologías dentro del esquema de salud mental que más afectan a la sociedad, sobre todo a la sociedad dominicana, que no escapa a eso, está en primer lugar las ansiedades, en segundo lugar está la depresión, en tercer lugar están el estrés postraumático y en cuarto lugar están las acciones producidas por psicofármacos, es decir, medicamentos que se le dan a los pacientes para que puedan mantener cierto estado de equilibrio emocional, y el alcohol y las drogas. ¿Qué ocurre? Vamos a comenzar por la depresión, que es uno de los más abundantes. Yo creo que incluso envié una gráfica en ese sentido, si mal no recuerdo. ¿Y qué ocurre? Y es que, por ejemplo, recientemente escribí un artículo a nivel de los accidentes viales que ocurren, porque usted tener el control de un guía no necesariamente es un asunto físico, es un asunto también emocional, psicológico. Y mire que en esa gráfica que nosotros acabamos de presentar en este momento, vemos cómo precisamente las adicciones tienen quizá mucho más que ver con los efectos de esos accidentes. Porque aquí la retórica que ha habido es de que los accidentes se producen como resultado de que su vehículo está deteriorado, de que usted va a alta velocidad y de que las carreteras están malas. Esa es la retórica que hay hasta ahora, la narrativa que nos han inducido a nosotros. Sin embargo, lo que no vemos es precisamente lo que está detrás de eso, que son precisamente la condición del ser humano que tiene el guía en sus manos. Porque todo este tipo de cosas como la depresión, la ansiedad, las alteraciones de trastorno del sueño, son las que al final, junto con estos medicamentos, te llevan a que tu psiqui, tu acción, tu reacción sea diferente. El ser humano, cuando tiene su guía en las manos, no responde igual si está en unas condiciones físicas
y emocionalmente estable a cuando le ocurre lo mismo cuando realmente está bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de las drogas, o puede estar bajo los efectos de un problema de estrés postraumático como resultado precisamente de haber perdido el trabajo, de haber visto la muerte de un familiar, de tener problemas sociales, porque los problemas sociales en más de un 50% influyen en la respuesta que el cerebro, la parte cognitiva del cerebro, que es la computadora donde se maneja el accionar del ser humano, pueda funcionar. Entonces, ¿qué ocurre con los accidentes? Miren, nosotros somos el segundo país en América Latina con mayor muerte por accidentes de tránsito. Pero ¿qué ocurre? Que las propias leyes que hay en la República Dominicana, las medidas que han pretendido tomar algunos gobiernos, no ven ese punto de vista y por lo tanto no incluyen en el comité que tiene que evaluar, que tiene que tomar decisiones, precisamente a personal que esté ligado con la conducta humana, es decir, a psiquiatras, a psicólogos, a terapeutas, entre otros, para poder definir y poder incluso hasta evaluar el comportamiento del ser humano. Nosotros mueren aquí en la República Dominicana 29 personas por cada 100.000 habitantes que nosotros tenemos. Es el promedio más alto de América Latina y uno de los más altos del mundo, solamente en la América Latina por debajo de Haití, que es mucho que decir. Entonces, la respuesta nuestra, o la respuesta del ser humano como tal, está orientada primero a tener una visión borrosa cuando usted está bajo los efectos de algún problema de eso, a tener lentitud en usted, por ejemplo, acelerar o acelera demasiado cuando no tiene que hacerlo, y también usted tiene sus reflejos de por sí entonces son totalmente diferentes a lo que tiene una persona normal. Por lo tanto, para abordar el problema de las muertes en la República Dominicana como resultados viales, indudablemente hay que partir primero de una evaluación introspectiva del problema de salud mental en cada uno de los conductores. Es individual, es un tema individual. Por supuesto. Porque cada caso es diferente. Es diferente. Y siempre parte del principio. Una persona está detrás de un guía. Claro. Doctor, yo quisiera preguntarle, pongamos este ejemplo. Una familia tiene un muchacho que regularmente le dicen, él es atronado. Y viene la abuela y le dice, no, dale un té de tilo, de guanábana. En esos casos, usted como un profesional de la conducta, ¿qué usted le recomienda a esa familia? Mire, la verdad es que nosotros ya como adultos partimos desde la niñez. En psiquiatría hay lo que se conoce como psicotraumas. Los psicotraumas. Alguna gente le dicen los problemas que ocurren en la infancia no superados, que son traumas que la propia sociedad o la propia familia induce en cada uno de nosotros. Lo seguro es que de nosotros cuatro que estamos aquí, si hacemos una evaluación introspectiva de cómo ha sido el comportamiento nuestro desde la niñez, nos vamos a dar cuenta que algo marcó nuestra infancia. Aunque no lo digamos, algo marcó nuestra infancia. Entonces, esos muchachos que tú dices que son carpetosos, atronados, probablemente son individuos con una hiperactividad, que en algunos casos puede ser como resultado de algunos elementos que marcan precisamente el comportamiento cerebral, la parte cognitiva del cerebro. En otro caso, puede ser que sean precisamente inducidos, como dije al principio, por los psicotraumas como resultado de ese comportamiento de los padres o de los vecinos o de la misma escuela. En la escuela es que más traumas hay. Ahora se le llama bullying. En gran medida a lo que son esos psicotraumas. Entonces, si usted viene arrastrando eso, lo más probable es que también ese comportamiento que tuvieron sus padres con usted
traduzca, usted lo emplee con sus propios hijos. Entonces es un patrón que se sigue ejecutando. Pero no quiero quitarle el hecho de que también, como lo dije, hayan algunos problemas de comportamiento como resultado de trastorno en la parte cognitiva del cerebro. Por suerte, en las escuelas ya hay psicólogos que orientan y hacen recomendaciones a los padres para que evitar problemas mayores en la conducta. Esto es importante esto. Mire, desde ese nivel inicial. La verdad es, tengo que irle por parte para concatenarlo. La verdad es que al principio yo le decía que nosotros no podemos implementar un programa realmente que aborde todos esos temas por la deficiencia que tiene la República Dominicana en psiquiatría. Pero la deficiencia que tiene el Ministerio de Salud Pública o lo que tienen que ver con la salud pública en la República Dominicana, porque el Ministerio de Salud Pública apenas tiene 425 psicólogos nombrados. ¿Qué ocurre? Que no hay una política realmente orientada en ese sentido. Donde hay 7.000 escuelas. Sí. Hay 400. Espérate. Voy a llegar allá. Voy a ir por parte. Salud Pública es uno y el Ministerio voy a llegar por parte. La verdad es que solo el Estado tiene 425 psicólogos. Incluyendo educación. No, espérese, voy para allá. Okay. Déjeme llegar ahí. Okay. Déjeme llegar ahí. No se me adelante. Que el tema está interesante. No se me adelante. Entonces, no podemos, con 2 psiquiatras por cada 100.000 y con 425 psicólogos, resolver el problema de salud en la República Dominicana para 2.300.000 personas que de una forma u otra, de acuerdo a los números de la Organización Mundial de la Salud, tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? En las escuelas hay un gran número de psicólogos, muchos psicólogos. No sé exactamente la cantidad de psicólogos que tenemos, pero no están como psicólogos ni pueden tratar como psicólogos al estudiante. ¿Cómo así? Son orientadores. Son orientadores. Su categoría, su título es de orientador. Usted puede ser un gran especialista como psicólogo clínico. Usted no puede en la escuela dar consultas que tengan que ver con el paciente como tal, porque usted no está nombrado para eso. No, y no está Entonces, el padre usted allí. lo único que está es orientando algunas cosas que con la deficiencia del sistema escolar que hay en la República Dominicana, que es muy alto, con una estructura profesoral que es una vergüenza para un país que se proyecte realmente hacia el futuro, indudablemente que los problemas se nos agravan. Yo he planteado la necesidad de que es por ahí que hay que comenzar, es por la escuela que hay que comenzar, como una materia prima, obligatoria, en varios niveles, donde realmente se rompa con el estigmatismo que hay de que la gente con problemas de salud mental son personas que en primer lugar no deben ir a consulta, porque si van es una debilidad de ellos, o en segundo lugar son personas demasiado cuestionadas por la sociedad. Entonces hay que comenzar a romper por ahí, sí, a educar. Eso Nosotros debiéramos tener aquí 2 cosas fundamentales. Una línea 24 horas, 24/7, donde esté precisamente un personal con formación en salud mental, que pueda producirse cualquier situación en cualquier parte del mundo, del país, y llame a ese número. Y entonces, a través de un sistema que ya está implantado en la mayoría del país aquí, que es el 911, se envíen entonces ese personal y se pueda realmente canalizar la situación de esa persona vulnerable que hay ahí. Y realmente, lo cierto es que si no estructuramos un programa que realmente tenga como punto de partida todas esas cosas, nosotros no vamos a poder hacer nada en este país en términos de lo que es salud mental. Y la familia esa desestructurada, que la madre es padre y es todo, ¿cómo influye en todo ese tema de la salud mental? Mucho.
Mire, lo cierto es que la familia en República Dominicana hay un porcentaje muy alto de adolescentes que salen embarazadas y una gran cantidad de jóvenes que su estructura hogareña no es normal, sino que hoy se ven con uno y salen embarazados y se queda el muchacho corriendo por ahí. Entonces esos problemas sociales que generan ansiedad, que generan preocupación, que ven incluso negro el panorama del futuro para sus propios hijos, induce en gran medida a cosas fundamentales como son tomar alcohol. Y ven las expectativas de la televisión, que le muestra un mundo irreal para ellos. Sí, y en segundo lugar, consumir drogas. El consumo de alcohol y droga es quizá uno, y así lo vimos en la gráfica ahorita, uno de los principales componentes de problemas en la sociedad. Un problema grande que pasó recientemente fue precisamente los infanticidios y los filicidios en una semana. En una semana, una mujer mató 3 de sus hijas. Eso es un filicidio, porque son grandes. Eso realmente ocurre cuando hay un problema de drogas, de alcohol, de depresión, de falta de trabajo, de ver un futuro incierto. Y muchas veces también ocurre, quiero que sepan esto, no es un dato tan amplio, pero muchas veces ocurre como una venganza de la mujer contra su marido, para culpar al marido. Eso es diferente al infanticidio. El felicidio, que aunque es con niños todo, con jovencitos todo, son diferentes, porque el infanticidio ocurre en niños pequeños recién nacidos, que casi siempre ocurre por la madre. Casi siempre ocurre por la madre. ¿Un aborto es un infanticidio? No, un aborto no, ya nacido. O sea, estoy hablando del infanticidio porque ya nacido. Okay. Pero ese es recién nacido. Ocurre casi siempre por la madre. En algunos casos puede ser descuido de la madre por la falta de formación y de educación y están acostados y le cae encima. Pero en la mayoría de los casos, lo cierto es que este infanticidio ocurre como resultado precisamente de esos traumas psicosociales que se presentan, y muchas veces ocurre también por problemas psicológicos formales, como son una depresión postparto, una depresión psicótica, que al final te induce, cuando son psicóticas, hay algún tipo de orientación que te lleva a ti, te induce, tú piensas, escuchas voces de que haga una cosa de esa naturaleza. Nos quedan un par de minutos, don Licho. Sí. Yo quería preguntarle a Ceballos, con esa deficiencia de profesionales, ¿es porque el Estado no los quiere adquirir, no los quiere asimilar, o porque no existen los que vayan a suplir las plazas vacantes que hay? Mira, la verdad es que la gente se orienta a hacer una especialidad o subespecialidad, casi siempre no por gusto ni inducido por el Estado, sino buscando el mercado que te dé mayor oportunidad de ejercer. Entonces, lo cierto es que aquí ha habido un atraco con el sistema de salud en la República Dominicana y lo están manejando las ARS. Las consultas y los tratamientos para ese 20% de la población que tiene problemas de salud mental no están incluidos dentro de las ARS. Pero además ahí se suma que si tú eres psiquiatra, tú no vayas a trabajar, porque si no, ¿quién te va a pagar? Y entonces los hospitales, la verdad es que se decidió desmontar el sistema tradicional que había, que aunque los hospitales en República Dominicana de tercer nivel tienen una sala pequeña de unas 6 u 8 camas para atender
en momentos de crisis a un paciente a un paciente psiquiátrico, la verdad es que hay muy pocos psiquiatras como para poder utilizarlo en esa situación, lo que agrava más el problema. Pero además el costo de los medicamentos para atender una patología psiquiátrica son quizás de los más altos que hay en el mundo. Bueno, doctor, se nos terminó el tiempo. Queremos sinceramente darle las gracias por este tremendo programa que nos ha hecho, muy edificante con este tema, tanto para nosotros como para la población. Va a ser de mucho agrado. Esperamos que vuelva, que esté con nosotros. Este programa es suyo y que ya usted sabe. Hemos estado con el doctor Ramón Ceballos, psiquiatra, para que nos ha hablado de la deficiencia del sistema de salud mental en el país. Ustedes y nosotros nos vemos mañana en otro espacio aquí en Periodismo y Sociedad a la misma hora. Muchas gracias.